pasando la lluvia, no se espante. Eso significa que hay Dios y que Dios permite que llueva. Ok. Primero de Reyes 19. Es muy fácil recordar. Primero de Reyes 19. Busquen en la palabra de Dios. Era un tiempo cuando Elías ya estaba por dejar el ministerio, por dejar su trabajo como profeta de Dios. Era un tiempo. Ahora, necesitaba, acuérdense que desde el tiempo de Samuel empezaron la escuela de profetas. Y profetas, y había en el norte, en el sur, a pesar de que las tribus se dividieron, unos en el norte y otros en el sur, seguían el movimiento de profetas por toda la tierra santa, llevando el mensaje de Dios. Y era tiempo de que Elías se iba a ir ya. Ya estaba por irse de este mundo. El Señor se lo llevó, pero él tenía que dejar el trabajo a alguien, con una persona. Y bueno, primero de Reyes 19 dice, y partiendo de ahí, estaba en el monte Horeb. Halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última, y pasando Elías delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen, y después se levantó y se fue tras Elías y le servía. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias en esta tarde por tu amor, por tu misericordia. Oramos que tú bendigas nuestra vida, que tú bendigas este tiempo que vamos a estar juntos y que bendigas a tu ciudad, Cabo San Lucas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, voy a tratar de cerrar mi Biblia porque se está mojando. Si ustedes quieren cerrar la suya también. Es interesante. Elías se iba a ir, pero necesitaba una persona que se quedara en su lugar. Y estaba en el monte Horeb, desciende del monte Horeb, va cerca del río Jordán, en un valle precioso, donde ya estaba lloviendo como en este tiempo, la sequía se había terminado y ahora estaba lloviendo, olía tierra mojada por todos lados, la gente estaba preparando su tierra y Eliseo estaba haciendo lo mismo. Estaba arando la tierra ahí con sus bueyes. Eran un campo muy grande, sin duda alguna, eran muchos trabajadores. Yo creo que Eliseo era un hombre rico y tenía bastante propiedad, o sea, campo para arar. Así que llega Elías, no es una ordenación de ungir a Eliseo, no lo hizo así, lo hizo como más bien como una ordenación. Le coloca su manto Elías a Eliseo, y eso lo autorizaba o le decía o le indicaba que tenía que dejar todo. Cuando entonaron la alabanza a los hermanos, los que con lágrimas sembraron, con regocijo segarán, y estaban diciendo eso, y es verdad. Ahora Eliseo tenía que dejar todo para seguir al Señor, todo. Se fue, le dijo a Elías, dame chance que vaya y me despida de mis papá, de mi mamá. Y se fue, y dijo Elías, ve y hazlo, y termina con eso. Lo hizo. Como ya no iba a ocupar el arado y los bueyes, ni todo lo que conlleva armar un equipo de siembra, lo dejó. Todo lo dejó, dijo, esto ya no me va a servir. Voy a sacrificar a los animalitos y los voy a cocer con esta leña y voy a hacer fiesta para despedirme, para decirle a mis amigos, a mis papás, a mis parientes, que yo voy a servir a Dios. A Eliseo le gustaba arar la tierra y le gustaba sembrar la semilla
el trigo, no sé qué sembraba. Pero él sabía que tenía un trabajo mejor, sembrar la palabra de Dios en los corazones de la gente de su pueblo. Una gente dura y difícil, que a cada momento se estaba alejando de Dios, siguiendo a los Baales y a Acera y a todo mundo. A toda imagen que se les presentaba, ellos lo seguían. Y lo seguían porque eran personas que vivían engañadas. Por ejemplo, se decía que Baal y Acera tenían relaciones sexuales, y las relaciones sexuales significaba que entre más relaciones sexuales tenían, más producción daba el campo. Los animalitos que daban, ahora sí, podían producir otros animalitos. Y esa era la doctrina de ellos. Y por eso los templos se habían convertido en centros de prostitución, centros donde hacían todo tipo de cosas por agradar al dios Baal y a la diosa Acera. Y bueno, el pueblo así vivía. Y Eliseo sabía que su pueblo necesitaba escuchar la palabra de Dios, necesitaba escuchar el mensaje de Dios. Eliseo hizo más milagros que Elías, pero siempre vivió hombre pobre. Nunca deseó más de lo que era necesario para comer o para alimentarse él. Este hombre, hizo su centro de operaciones en Samaria, porque el reino del norte se había dividido. Jeroboam era el rey del norte y Roboam era el reino del sur, el rey del sur. El reino del norte tenía 12 tribus y el reino del sur tenía 2 tribus. Y bueno, ahí le tocó predicar a Eliseo, y era un hombre que le gustaba hacer su trabajo, pero era un hombre que le entregó todo a Dios. Y Dios dice: quiero que me des todo o nada. Todo o nada. Ese es el Dios que dice la Biblia. Todo o nada. Por eso en esta mañana vamos a ver nosotros de un hombre que dijo: esto no me sirve, lo dejo. Esto no me sirve, lo dejo. Esto no me sirve, lo dejo. Y se entregó por completo a Dios para predicar la palabra de Dios. De esos hombres es los que Dios necesita. Hay un canto que dice, creo que Marcos Vidal, dice: iglesia, solamente te emocionas. ¿Qué te pasa, iglesia? ¿Dónde está Elías? ¿Dónde está Eliseo? ¿Dónde está David? Aquellos hombres de fuego que dijeron: dejamos todo por servirte. Hombres que estaban dispuestos a vivir dependiendo de, por ejemplo, Elías vimos que dependía de los cuervos para comer. De una viuda pobrecita dependía Elías para comer. Y aquí está Eliseo, dejándolo todo, diciéndole a sus parientes: nos vemos, vamos a ir a otro lado. Yo recuerdo cuando vivíamos en Acapulco que nos llamaron para ir a una iglesia en Zihuatanejo. No está la hermana Yola ahora, pero nos llamaron para ir a Zihuatanejo, a una iglesia, a plantar una iglesia con la ayuda del Señor. Yo tenía un sueldo más o menos bueno. Ya no tenía los negocios porque ya los habíamos entregado y se habían acabado los negocios. Pero Dios me dio un trabajo en una importadora y tenía un sueldo más o menos bueno. Así que nos llamaron para ir a Zihuatanejo, y yo recuerdo que sus familiares de mi esposa, sus hermanos y otros familiares, nos hicieron una cena para despedirnos. Y fue un director de un colegio, amigo de ellos, y uno de mis cuñados habló con el director y le dijo: ¿tú crees ahora mi cuñado se va de misionero a Zihuatanejo? Él, con lo que sabe y con lo que conoce, pues puede hacer más cosas aquí en Acapulco. Y nos despidieron y nos fuimos, mi familia y yo, a Zihuatanejo. Yo les platicaba como testimonio y para la gloria de Dios que teníamos en pie de la cuesta, para los que conocen Acapulco, cerca del mar, un terreno bien bonito, y no tenía tantos carros, pero tenía un garage para 5 carros, ¿no? Tenía nada más 4, nos faltaba uno para llenarlo. Pero llegué a Zihuatanejo, amados hermanos, sin carro, sin carro,
El hermano se está riendo ya. Sin carro y con unos zapatos que me dijo una hermanita en Cristo que amo todavía. Hermano Gabriel, le digo, ¿qué pasó? Dice, yo creo que si sus zapatos pisan un chicle, ya saben qué sabor es. O sea, tenían unos hoyos así de grandotes, pues así, grandes, ¿no? Y ahí el Señor me llamó a Zihuatanejo para ir a predicar la palabra de Dios. Pero, pero así le pasó a Eliseo. A Eliseo le dijo, ya no voy a ocupar esto. Me voy a ir a servir a Dios. Y hay un canto que dice que en ocasiones sembraremos la palabra de Dios en corazones sensibles. Y en otras ocasiones sembraremos la palabra de Dios en corazones de mármol. Eliseo sabía que lo que él hacía, a pesar de que había mucha lluvia, en ocasiones sequía, él sabía que iba a sembrar la palabra de Dios en los corazones de su gente, de su pueblo. Y que iba a ser un trabajo difícil, muy duro, pero estaba dispuesto a correr el riesgo. Estaba dispuesto a aceptar el desafío. Estaba dispuesto a hacer las cosas como el Señor le mandó o le mandaba. Dice el 20, entonces dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías. Elías le había colocado el manto en su espalda y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve. Y el 21, y se volvió y tomó un par de bueyes, los que traía él, yo creo, y los mató. Y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiese. Y después se levantó y fue tras Elías y le servía, dejándolo todo. Viví un tiempo en Hermosillo, Sonora. Y en Hermosillo, Sonora, en un lapso de 9 meses, falleció primero mi padre y luego mi madre. ¿Okay? Y fueron tiempos difíciles en Hermosillo, sin duda alguna, difíciles. Un calor tremendo, la gente difícil de escuchar la palabra de Dios, pero el Señor me permitió estar 10 años en Hermosillo para la gloria del Señor. 10 años. Y yo recuerdo que cuando me avisaron que mi papá estaba enfermo en Acapulco, tomé el autobús desde Hermosillo a Acapulco, son 38 horas aproximadamente en autobús. Cuando iba aproximadamente llegando a Chilpancingo, Guerrero, me avisó Lulú, tu papá falleció. ¿Ok? Llegué a Acapulco, ahí lo entregaron en una bolsa de plástico en el Seguro Social y lo fuimos a velar. Ahí estaba mi madrecita con una embolia que había luchado muchos años. Y regresé a Hermosillo. Esa ocasión dejé a mi papá ahí. Estaba mi hija mayor, Gabriela, y su esposo. No podían tener hijos. Y entonces, después del entierro, fuimos a Zihuatanejo, donde vive mi hija. Y mi hija deseaba un bebé. Y yo le dije a mi hija, una mañana antes de despedirme para venirme al norte, le dije, vengan, tú y tu esposo, voy a orar por ustedes. Los tomé de las manos y les dije, en el tiempo de la vida, Dios les va a dar un hijo. Dios va a permitir que quedes embarazada. Y me fui. A los 9 meses, o 7, 8 meses, falleció mi mamá. Y ahí vengo, otra vez al sur. Y no pude hacer conexión en Guadalajara y no pude estar en el entierro. Y esos tiempos en Hermosillo fueron difíciles porque hacía calor. Y yo le decía a Dios, Señor, no me permitiste estar en el velorio de mi mamá ni en el entierro. Yo estuve tantos años viviendo aquí cerca y tú te la llevaste y yo no estaba aquí. Bueno, el Señor trató conmigo y me enseñó que Él tiene el control en las cosas de Dios. Él es Dios.
Después damos gracias a Dios que nuestra hija quedó embarazada, Gabriela, y logró tener 2 hijos para la gloria del Señor. Y les digo esto porque les voy a llevar a la palabra del Señor. En segundo libro de Reyes, vamos a ver esta situación. Segundo libro de Reyes, capítulo 4. Segundo libro de Reyes, capítulo 4. Vamos a ver Eliseo y la Sunamita. Eliseo y la Sunamita. Este era un pueblo que estaba hacia este lado, cerca del Mediterráneo, Sunam. Ahí vivía esta mujer sulamita. Y esta mujer apreciaba a Eliseo, pero no tenía hijos. Era una mujer que vivía sola con su esposo. Y Eliseo oró y la sulamita logró tener un bebé. Pero dice que el niño creció y enfermó y murió. Y la sulamita fue corriendo con un criado a buscar al profeta de Dios, al varón de Dios, allá donde vivía. Y viene el profeta de Dios, ora por este niño y el niño vuelve o revive. Eliseo hizo muchos milagros, más de 10 o de 11, en todo el segundo libro de Reyes. Y aquí está la sulamita buscando al siervo de Dios y el siervo de Dios orando por el hijo de esta mujer, y el niño revive. ¿Cómo es posible que un niño muerto por buen tiempo, un jovencito, vuelva a revivir o vuelva a vivir? Solamente es por el poder de Dios. Solamente es porque Dios escucha la oración de un hombre o de una mujer para que estos personajes puedan vivir o puedan vivir. Dios es bueno. Dios ha escuchado tu oración, ha escuchado mi oración. Me ha consolado y te ha consolado cuando estás triste, cuando te sientes solo, cuando te sientes abandonado. Dios es bueno. La mujer sulamita iba llorando, viendo la distancia y buscando al varón de Dios, porque sabía que el varón de Dios, si oraba a Dios, podía su niño revivir o resucitar. Y el niño resucitó. No leo la Biblia porque se me está mojando, pero el niño resucitó. El niño vivió por el poder de Dios, por la oración de un hombre. Los profetas eran hombres de Dios que buscaban a Dios, que estaban en la presencia de Dios, y Dios oraban a Dios y el Señor les contestaba. Usted no es un profeta o no es una profeta, pero es un hombre de Dios que Dios por su gracia le ha rescatado, y usted tiene el poder para orar. Usted puede orar por su familia, por sus hijos, por su esposa, por sus familiares, por sus parientes, para que Dios tenga misericordia de ellos. Usted puede orar por los enfermos. Posiblemente no todos tenemos el don de la sanidad, pero todos podemos orar por los enfermos, y Dios puede usar sus manos, Dios puede usar la palabra que leemos para que la persona pueda quedar sana. Oramos por Abigail, la niña de Yuri. Estuvimos orando muchas personas y el Señor la sanó. Muy enferma se fue a La Paz en una ambulancia que no había el recurso suficiente. 2,000 y tantos pesos cobraba la ambulancia, ya con un descuento. Total, más o menos salió en 2,000. Pero siempre 2,000 pesos cuando no los tenemos son mucho dinero. Y gracias al Señor que anduvimos por ahí tocando puertas, Dios ablandó los corazones de la gente, y la niña con su mamá pudo llegar a La Paz. Allá en La Paz la atendieron bien los médicos, la pusieron en un salón especial y la atendieron muy bien. Después, con el tiempo de estar ahí, la niña no podía recibir alimento porque tenía sus intestinos inflamados. Primero tenía un virus, luego tenía los intestinos inflamados.
Pero gracias a Dios que ahora ya regresó a su casita. Y nos gozamos y nos alegramos. Yo creo que la hermana Yuri 10 noches, cuando le dieron chance de ver a su niña, colocaba sus manos en su niña y sin duda alguna clamaba a Dios. Sin duda alguna le decía, Señor, tú me la diste, tú me la regalaste, y es tuya, aquí está. Estamos aprendiendo con los hermanos los jueves, con los líderes, un curso bien precioso que se llama Siervos Líderes. Y dice que hagamos un inventario de las cosas que tenemos. Y al hacer el inventario, lo hacemos por esta razón. Se lo regresamos a Dios del inventario. Le decimos a Dios, me diste esta agua y por un tiempo ha sido mía, o yo lo creí que era mía, cuando realmente no era mía, y ahí está, te la regreso. Cuando usted le regresa las cosas a Dios, o lo que tiene a Dios, usted descansa. Usted descansa. ¿Por qué? Porque tener una propiedad, muchas veces tener 4 o 5 casas, implica que en enero se anda preocupando por el recurso. Pero si usted regresa las cosas a Dios como son de Dios y usted es un mayordomo, usted se va a encargar solamente de administrarlas y Dios les va a dar para los impuestos. Eso está ahí en la palabra de Dios. El secreto para que usted descanse con relación a lo que tiene, a sus hijos, a su esposo, a sus propiedades, es regréselos a Dios. Póngalos en manos de Dios y entonces va a descansar. Ese es el secreto para vivir una vida victoriosa, para vivir una vida gozosa, para vivir una vida descansada. Regrésele lo que tiene a Dios. Si tiene 7 hijos, dígale, Señor, me los regalaste, ahí están. Son tuyos, Señor. Si tiene, no muchos maridos, no, si tiene un esposo, dígale, Señor, ahí está mi esposo, mi marido, te lo regreso. No va a ser como aquel, un chiste que una vez me contaron un día. No se van a enojar las hermanas, yo nací de una mujer y y tengo una mujer también, gracias a Dios. Okay. Dicen que un día había una pareja, ¿no? Con 30 años de casado, o 28, o 40, con 40. Y que el hombre estaba orando, pues, con fe. Estaba orando con fe. Señor, cámbiala, Señor, cámbiala, Señor, cámbiala. Y el Señor no cambiaba nada de la mujer, más dura la mujer. Ok. Y luego dice, Señor, si no la cambias, llévatela, Señor, llévatela, llévatela. Y estaba el hombre orando, llévatela, llévatela. Y el Señor no contestaba nada, ni la cambiaba, ni se la llevaba. Y un día le dijo, Señor, le cambió la oración, y le dijo, Señor, si no la cambias, si no te la llevas, te la mando, Señor, te la mando. Y esperemos que no haya aquí mujeres así como esa, ¿no? Pero, pues ahí le dejó el paquete, mi hermano, todo el tiempo. Entonces, amados hermanos, hay que echarle muchas ganas, hay que orar con fe, hay que orar diciéndole, Señor, yo no soy tuyo. Fuimos comprados por sangre, somos del Señor, no tenemos nada. Esta vida que tenemos es prestada. Por eso Eliseo dijo, yo lo terrenal, ahí se queda. Yo voy a seguir lo celestial. Yo lo terrenal no tengo nada que ver con él y ahora voy a seguir sembrando, pero la palabra de Dios en aquellos corazones. Y predicó todo el país, llevando el bendito mensaje de salvación a pobres, a ricos y a pobres y a pobres. Hizo muchos milagros Eliseo, porque Dios estaba con él. Usted no es Eliseo, porque usted tiene otro nombre y eso lo hemos estado aprendiendo en los domingos. Pero Eliseo era hijo de Dios y usted es hijo o hija de Dios. Eliseo, Dios le llamó entre la bola o entre el grupo
vente Eliseo, para que seas mi siervo. No sé en qué lugar Dios le llamó a usted. Si le llamó aquí con una población tal vez de 150 habitantes, 150,000, no sé. A mí me llamó en Acapulco, muchos millones de habitantes. El Señor tuvo misericordia de mí. Pero el Señor te ha llamado para que seas tu hijo, su hijo, o para que seas su hija, por gracia. Gracia es algo que no merezco, es algo que yo puedo, alguien le puede decir, ¿te gustaría esta Biblia, Gabriel, recibirla? Pero yo no merezco la Biblia y no es mía, tiene un dueño. Y el dueño me dice, yo te la regalo, por decir así, Gabriel, y te la doy, la Biblia. Es un regalo, algo que no merecemos. Pero sin embargo, Dios en su misericordia, en su amor, por su pura gracia, nos ha llamado para que seamos sus hijos. Usted puede orar por los enfermos. Usted puede orar por toda la gente. Dios necesita hombres y mujeres de oración. Dios necesita hombres y mujeres de fuego, así como Elías, así como Eliseo. Hombres y mujeres que estén dispuestos a dejarlo todo. Amados hermanos y amigos, aquí lo que usted tenga aquí se va a quedar cuando nos vayamos. Todo se va a quedar aquí. Casas, ranchos, carros, todo se va a quedar aquí. Dinero en el banco, todo se va a quedar aquí. Dios lo que necesita de usted es que realice tesoros en el cielo. En el cielo. Y para hacer tesoros en el cielo necesitamos ponernos a trabajar. No va a dejar usted su chamba así como Eliseo, pero en el lugar que Dios le ha colocado, ahí está su centro de trabajo. Ahí puede hablar, ahí puede compartir. Se necesitan manos y pies para llevar el bendito mensaje de Dios. Se necesitan manos y pies para llevar el discipulado a la gente que ya recibió a Cristo. Va a haber muchos lugares aquí en esta iglesia para todos los que quieran trabajar. Pronto vamos a nombrar personas en el evangelismo, vamos a nombrar personas en el discipulado, vamos a nombrar personas en la oración, porque Dios necesita que armemos un buen equipo. Si tenemos un buen equipo, con la ayuda de Dios lo vamos a lograr. Eliseo vivió eternamente agradecido al Señor por la vida de Elías, porque aprendió muchas cosas de Elías. Yo vivo eternamente agradecido al hombre que me ganó para Cristo. Está en el cielo ahora. Allá me está esperando para cuando yo llegue me diga, bienvenido Gabriel, hace tiempo te estamos esperando, porque eso dice la palabra. Está en el cielo, me ganó para Cristo. 3 años estaba detrás de mí, ganándome para Cristo. Ahora está en el cielo. Y yo vivo eternamente agradecido porque me dio de lo que Él tenía para que yo pudiera gozar, cosa que yo no tenía. No tenía gozo, no tenía paz, no tenía nada, estaba cero. No tenía vida, vivía en Acapulco, pero como un robot, como un muerto. Hacía cosas horribles, pero Él estaba ahí diciéndome, Dios te ama. Aquí está este folleto, este Nuevo Testamento. Mira, hay una reunión. Mira, viene Luis Palau, el hotel presidente. Mira, viene X personaje a predicar la palabra de Dios. Y yo le decía, no quiero saber nada. Pero el Señor tiene sus cosas hermosas para tratar con uno. Y alguien, a lo mejor me entienden, alguien dijo un día, ¿y cómo fue tu conversión, Raúl? Y como Raúl era no era de Chilpancingo aquí, de Chilpancingo. Dice Raúl, no hombre, mi hermano, dice, el Señor me agarró como un cuche en un callejón, dice, me metió el Señor y se puso el Señor aquí, de aquí no pasa, Raúl. Y a veces Dios tiene muchas maneras de trabajar. A veces nos acorrala, ¿cómo se dice? O nos mete, o no sé, ustedes saben para qué les voy a contar, ¿no? Pero ese es el Señor de señores y el Rey de reyes. Ese es el Dios todopoderoso, el Dios de Elías, el Dios de Eliseo.
tu Dios, mi Dios. En ese Dios creíste, en ese Dios te mueves, ese Dios te acompaña. Y la palabra de Dios dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Tuvo problemas Eliseo con mucha gente y Dios estaba con él. Tuvo problemas en la economía, sí, pero Dios estaba con él. Nunca renegó, nunca dijo soy pobre, nunca. Siempre fue donde el Señor lo llevaba. Nunca le faltó nada. Y si usted tiene dudas y se perdió el domingo pasado, Elías, Dios lo alimentó con unos cuervos. Tomó una viuda para alimentarlo también al profeta. Una viuda que salió a recoger un leño para cocinar una torta y un poquito de aceite para ella y para su hijo y para dejarnos morir, dice la escritura. Y Elías le dijo, no va a ser así. Nunca va a escasearse tu harina y nunca se va a escasear tu aceite y durante todo este tiempo vamos a poder comer los tres. Y alguien dijo, si se hace una ecuación, 3 años, por decir, comiendo, vamos a poner 3, 5 personas, ¿cuánta harina necesitó Dios dar y cuánto aceite para todas esas gentes? Pero Dios es bueno, Dios es grande, Dios es todopoderoso. Y Dios está buscando personas como Eliseo. Dios sigue tocando tu corazón. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. No solamente es evangelismo, también es compromiso. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Haremos fiesta. Aquí en este pasaje que leímos fue fiesta de despedida, pero cuando viene el Señor a nuestro corazón es una fiesta de regocijo, es una fiesta grande también, donde todos podemos decir, Señor, aquí estoy. Señor, de aquí soy. Yo quiero seguir, yo quiero avanzar. Gracias por la lluvia, Señor. Gracias por la lluvia. Y terminamos diciendo, ustedes tienen su Biblia abierta ahí. Terminamos diciendo que en el 3, hay un milagro. Eliseo predice la victoria sobre Moab. Ya al terminar el capítulo 3, hay otro, o iniciando el 4, el aceite de la viuda, otro milagro. 4:8, un encabezado, Eliseo y la tsunamita, lo que hablamos ahora, pero no pude leer la Biblia porque estaba mojando. En el capítulo 4, otra vez, milagro en beneficio de los profetas. Usted puede leer. En el 6, milagro número 6, Eliseo hace flotar el hacha. Luego en el 7, casi al terminar el 7, Eliseo y el sitio de Samaria. Gracias, hermano. En el 8, beneficios de la tsunamita devueltos. Otro milagro. Y así usted puede ir viendo los milagros. Y en el 13, 14, ahí se termina la historia de este hombre de Dios. 13:14 de segundo de Reyes. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad que murió y descendió a él Joás un rey. Pero vamos a ir al 20. Y murió Eliseo y lo sepultaron entrando el año. Vinieron unas bandas armadas de moabitas a la tierra y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron tal vez una zanja ahí y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo
Y cuando llegó a tocar el muerto a los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Qué maravilloso, qué grandioso. Estaba enfermo, la Biblia no dice de qué enfermedad. Bueno, y dice el 13:14, y murió Eliseo y lo sepultaron entrando el año. Y ahí se hizo un pleito, una guerra, y estos ingratos fueron a sepultar al hombre, el muerto ahí, y vieron la sepultura de Eliseo ahí entreabierta, y cuando arrojan o ponen al muerto ahí, en los huesos de Eliseo, revivió el muerto, se levantó sobre sus pies. El domingo pasado yo les he comentado y les he dicho, ¿dejaremos huella en Cabo San Lucas? ¿Cómo nos recordarán a nosotros en Cabo San Lucas? Como alguien que habló de la palabra de Dios, como alguien que discipuló, como alguien que dio una torta o un vaso con agua en el nombre del Señor. ¿Cómo nos van a recordar? Aquí está diciendo, aún después de muerto, Eliseo tenía el poder. Arrojan a un muerto ahí, al tocar el cuerpo muerto con los huesos de Eliseo, el muerto se levanta. Aún después de muerto. Aún después de muerto hay testimonio del poder de Dios, de la grandeza de Dios. Cómo Dios usando a un ser natural en obras o en casos sobrenaturales. Dios usando a Eliseo. ¿Cómo es posible eso? Claro, por el poder de Dios, por la grandeza de Dios. ¿Cómo te van a recordar a ti? ¿Cómo me van a recordar a mí? ¿Como un hombre que predicaba la palabra de Dios? ¿Como un hombre que daba buen testimonio de parte de Dios? ¿Como un hombre que amaba a Dios sobre todas las cosas? ¿Como un hombre o una mujer que estaba dispuesto a decir, Señor, aquí estoy? Así como Eliseo dejó todo, yo voy a dejar todo por servirte. O voy a consagrarme a ti para poder llevar el evangelio a otras personas que no lo tienen. Tomás se fue hace como 10 o 12 años. Está en la presencia del Señor. Pero cuando llegó Tomás a la iglesia Maranata Costa Azul en Acapulco, del 100% de las personas que iban ahí, que asistían, que eran más o menos como 350 personas, Tomás ganó como el 98% de esas personas. Tomás se fue, pero el evangelio se sigue predicando. Gracias a ese hombre, a ese varón de Dios que dijo un día, yo voy a predicar el evangelio a todas las personas. Él vendía seguros y tenía un portafolio Samsonite así duro como esta Biblia. Y tenía aquí un camino para acá dibujado y un camino hacia abajo. Y iba al Zócalo en Acapulco y colocaba su portafolio así y él se sentaba con un Nuevo Testamento en la mano. Y pasaba alguien y le preguntaba, ¿qué significa eso, Señor? Y él decía, el camino angosto va a Dios y el camino amplio va a la perdición. Y con eso les pasaba el mensaje. Y como vendía seguros, él decía, tengo dos clases de seguros. Uno te va a costar y otro no te va a costar nada. ¿Cuál prefieres? Ah, porque no va a costar nada. Y le explicaba del evangelio y los llevaba a Cristo. O sea, hay muchas maneras de ganar personas para Cristo, muchas maneras. Depende de mí, depende de usted. Con esta lluvia nos va a dar más hambre, gracias a Dios. Pero no se preocupen, ya vamos a terminar. Gracias a Dios que se rompió el reloj, ya no sirve, no le falta la pila. Pero, hermanos amados, yo quiero invitarles que las palabras de Dios no se vaya vacía. Yo quiero invitarles que ustedes como hijos de Dios, hijas de Dios, que Dios les dio todo. Yo quiero invitarles que hagan un compromiso con el Señor. No tengo nada, Señor, pero aquí estoy. No tengo nada, pero aquí estoy. No digan no sirvo. No.
porque Dios no recoge personas inútiles. En todos los que Él llamó Jesús, eran personas que estaban trabajando, que les gustaba la chamba. O sea, aquí estoy, Señor. No sé hacer gran cosa, pero aquí estoy. Un agricultor llamado Eliseo lo dio todo para Dios. ¿Se murió de hambre? No. ¿Dios lo usó? Sí. Se dice que fue uno de los profetas que vivió como Isaías en la corte del rey, que era consejero de un rey. Dios lo usó, un agricultor. Usted tiene una profesión, Dios lo va a usar. ¿Cuántos creen que Dios les puede usar? ¿Cuántos creen que Dios le está diciendo, dame todo? Todo tu corazón, no partecitas. Toda tu vida, la quiero. Jesús dice, yo lo he entregado todo. Toda mi sangre di por ti. Di mi vida para que tú vivas. Eso dice Jesús. Eso hizo. Yo lo he dado todo. Ahora, amados hermanos, lo que pase contigo o suceda contigo, no te preocupe tanto. Recuerda que el Señor tiene el control. El Señor tiene el control de tu vida y de mi vida. Él sabía que iba a caer agua aquí, hoy. Y Él sabía que estaríamos todos aquí. Y Él sabe que mi casa se está mojando y que no puse las cubetas, como dijo el hermano Alfonso. Él sabe. Y las gallinas se están mojando. Y los huevos no va a tener para mañana. Él sabe. Gloria a Dios, ¿no? Vamos a orar al Señor, vamos a orar. Y anímense, anímense. Vamos a orar. Así como desciende tu palabra o la lluvia del cielo, así son tus pensamientos, más grandes que la lluvia, más grandes que el cielo. Así como desciende el rocío del cielo, Señor, tu palabra debe ser regada en este puerto, en esta ciudad de Cabo San Lucas. Vas a necesitar muchos sembradores, muchos segadores para sembrar la palabra de Dios en aquellos corazones que tú has preparado. Y también necesitas muchos cosechadores o segadores, o sea, muchas personas que estén discipulando a otro o a otros, que digan, aquí estoy yo, no fui al seminario, pero conozco Juan 3:16. Aquí estoy yo, no fui al seminario, pero conozco un teléfono de Dios, Jeremías 33:3. Aquí estoy. Eso es lo que necesitas, Señor. Tú necesitas que seamos obedientes. Así como Eliseo dijo, todo se queda atrás y yo sigo al blanco. Todo se queda atrás y yo sigo al Señor de señores en el mejor patrón, el mejor servicio, porque lo hago para llevar el mensaje de salvación a la gente. Señor, sabemos que no es casualidad, ni es buena suerte. Sabemos que estamos aquí por tu voluntad, por tu grandeza, por tu poder, por tu gracia, por un regalo que no merecemos, Señor. Ayúdanos para poder obedecerte, para poder servirte, para poder decir, heme aquí, envíame a mí, yo quiero ir, sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor, sembraré mientras viva y dejaré el resultado al Señor. Gloria a Dios por ello. Bendito sea tu nombre.
Señor, toca los corazones de mis hermanos, tócalos y permite que ellos puedan responder con obediencia, con amor, con prontitud. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga.